Continuando con esta revisión para el manejo y uso racional de antibiótico-terapia, hoy veremos infecciones odontogénicas. Tenido esta presentación, inicialmente veremos la definición, las etapas clínicas, veremos también el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, sabemos que esta es una infección donde hay invasión de microorganismos patógenos que tienen origen de su propio diente o de los tejidos que lo soportan, que lo rodean. Este puede progresar hasta el ápice afectando el hueso periapical y desde esta zona se puede diseminar a través del hueso y del periósteo hacia estructuras vecinas o se propagan a distancia, bien sea por vía hematógena o por vía linfática. La sintomatología local suele ser intensa, puede tener limitaciones de funciones orales, pérdida dental, incluso el paciente puede llegar a compromiso sistémico por una respuesta inflamatoria a dicha infección. En cuanto a las etapas clínicas de esta patología, tenemos que las infecciones odontogénicas van a cursar principalmente por medio de tres etapas. Estas tres etapas se va a iniciar por la inoculación, que dura aproximadamente de 2 a 3 días y se va a caracterizar por la inflamación de los espacios anatómicos comprometidos, de consistencia suave y levemente dolorosos al tacto del paciente. En los siguientes días ya el paciente puede tener un proceso infeccioso que se propaga más de manera difusa y consistencia indurada y pétrea en dicha zona. Y esta ya va a ser mucho más doloroso a la palpación y ya va a constituir completamente o un flegmón o una celulitis. Y esta va a ser como considerada la fase inicial de dicha patología. Ya la siguiente etapa puede desarrollarse aproximadamente a los 5 días, donde ya va a estar establecido como tal el absceso, que va a ser una acumulación de pus con bordes bien definidos y puede tener una consistencia blanda y fluctuante. Y ya la etapa final puede ser la resolución mediante el drenaje espontáneo o un drenaje quirúrgico con la colocación de un dren que a veces pueden colocar a un medio externo o la difusión de la infección hacia estructuras vitales que muchas veces puede incluso comprometer la vida. Y es allí donde van a venir las complicaciones de dicha patología, que pueden ser las mediastinitis de origen odontogénico, la angina de Ludwig, la diseminación hematógena o linfática y también se puede dar una fascitis necrotizante eh, cervical o facial, y estas son pues las complicaciones más temidas y más ruidosas que incluso pueden comprometer la vida de nuestros pacientes. Es muy importante cuando nos enfrentamos a un paciente con un absceso periapical o un absceso o infecciones odontogénicas, evaluar los antecedentes, porque la mayoría de estos antecedentes pueden facilitar la instauración de estas patologías, incluso hacerlos más vulnerables a la evolución natural de esta patología, que tengan evoluciones rápidas y que se agraven frecuentemente y fácilmente. Ya conociendo como tal las etapas clínicas o la historia natural de la enfermedad del paciente, debemos siempre realizar una correcta anamnesis y una correcta exploración física. Ya los pacientes en etapas avanzadas de la infección pueden referir
odontalgia o quizás en sus anamnesis pueden referir un procedimiento dental previo. Ya acá los pacientes también pueden tener compromiso de su estado general, tener fiebre, malestar general, adinamia, astenia, anorexia, diaforesis o quizás si es un paciente muy comprometido por extensión de su patología, puede ser un paciente con obstrucciones parciales de la vía aérea. Incluso ellos pueden tener signos y síntomas que van a variar de acuerdo a la severidad y el sitio involucrado. El signo característico que se puede observar es la formación de abscesos bien localizados, los cuales presentan una zona eritematosa fluctuante y dolorosa en la palpación. Si nosotros decidimos hacer estudios para clínicos del paciente, van a ser orientados a lo que queramos buscar, ¿cierto? Si es reacción reactantes de fase aguda y pueden encontrar pues como tales aumento de las plaquetas por reactantes de fase aguda, una leucocitosis con neutrofilia o neutropenia que puede ser como también un signo de estas patologías, elevación de la PCR, de la BCG y siempre se tiene que mirar si el paciente va a ser necesario de extender estudios, si el paciente quizás va a requerir una tomografía de cuello o algo por extensión de la patología o del absceso para determinar la ubicación y la extensión exacta de la infección, quizás incluso para ayudar a determinar el riesgo del paciente y mirar si el paciente va a requerir una remisión a una alta complejidad. En cuanto al tratamiento, conocer pues que estas son patologías dolorosas, donde quizás tendremos que dar un manejo de soporte y es muy importante la hidratación, buena hidratación de nuestro paciente para que no vayamos a hacer otras fallas orgánicas, el soporte nutricional de ser necesario por incapacidad del paciente para alimentarse, una buena analgesia, antitérmicos y antiinflamatorios. Em, Se debe considerar siempre la naturaleza y el origen y patogenia de, y el estado de salud oral y sistémica actual del paciente, así como los posibles riesgos de salud asociados a la aparición y la evolución del proceso. Conocer, como decíamos ahorita, los antecedentes del paciente, eh, mirar la capacidad de respuesta de nuestro paciente, si nuestro paciente tiene diabetes, nefropatías, cardiomiopatías, artritis reumatoides, malnutrición, hemofilia, embarazo y muchas otras patologías que requieran adecuaciones en el manejo de esta infección odontogénica. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, esto puede facilitar la instauración rápida de la enfermedad y agravar pues como tal esto y mirar si tenemos que hacer un manejo agresivo de su control metabólico y interconsultas que sean necesarias para evitar que los pacientes tengan diseminación de estas patologías y posteriores complicaciones. En cuanto a los criterios de hospitalización, aquellos pacientes que tengan disnea por obstrucción de sus vías respiratorias, que tengan trismos intensos, pacientes que tengan celulitis rápidamente progresiva, pacientes que tengan odinofagia y disfagia severa que los lleven a una intolerancia a la vía oral, extensión de los espacios faciales profundos afectados, aquellos pacientes que hay paso de línea media, que hay compromiso completamente a la apertura bucal, pacientes que no puedan cooperar o que sean incapaces de seguir tratamiento ambulatorio y sobre todo también aquellos pacientes que tienen riesgo social y pacientes inmunocomprometidos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es un pilar en el tratamiento y es allí donde vamos a eliminar el foco de infección y vamos a
bien sea por extirpación pulpar, debridación, eliminación del tejido necrótico o la exodoncia como tal de los focos dentales. Y esta se debe hacer lo más pronto posible, pues como tal ya este abordaje quirúrgico lo definirá su momento el odontólogo según lo vea, o si hemos decidido que el paciente es de alta complejidad, maxilofacial o cirugía de cabeza y cuello, si el paciente requirió algún manejo adicional y alguna remisión. En cuanto al tratamiento, debemos también, muy importante, hacer una prescripción del antibiótico adecuado. En la mayoría de estas infecciones se requiere una terapia antibiótica empírica, tomando en cuenta que algunas veces se nos olvida la dosis correspondiente a la edad, al peso del paciente. No a todos los pacientes es como una receta de cocina, ¿cierto? Sino que siempre tener en cuenta a todos esos pacientes con desnutrición, ajustarles por el peso, el manejo, así como la extensión de la infección. Y vemos como los betalactámicos son los fármacos de elección debido a su baja incidencia de efectos secundarios, eficacia contra microorganismos patógenos más probables de las infecciones odontogénicas, y además tienen un bajo costo y son clasificación A de la OMS, y es un grupo que incluye penicilinas naturales, amoxicilina o amoxicilina con beta, con, con ácido clavulánico, y en caso de alergias a penicilina se va a sugerir usar clindamicina y macrólidos por la ventaja de su dosificación reducida. La duración de la terapia antibiótica oscila entre 5 a 10 días hasta 3 y 4 días en la erradicación de signos y manifestaciones. Vemos como en un absceso periodontal no van a estar indicada el tratamiento antibiótico en pacientes que tengan una infección eh, localizada y que no sean complicadas, y está indicada si se cursa con fiebre y tumefacción intraoral, pacientes inmunocomprometidos, y el antibiótico de elección será amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 días o metronidazol 250 miligramos cada 8 horas por 5. Si el paciente tiene una pericoronaritis, ya se debería de dar antibiótico amoxicilina 500 cada 8 por 5 días, y la periodontitis agresiva, ya al paciente se le va a dar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 8 días, más metronidazol 250 o 500 miligramos cada 8 horas por 8 días. Y es muy importante que en esto se le haga pues manejo quirúrgico o que se haga extracción de la pieza dental para evitar que vuelvan a recurrir dichas infecciones.